Hola a todos. Acabo de terminar de ver el nuevo Avatar en Netflix y realmente me encantó. Pensé que sería un buen video, aunque tenemos otras cosas en las que estamos trabajando. Pero probablemente todos estén viendo esto ahora. Pensé que sería genial hablar sobre algunos de los aspectos espirituales y ocultos de Avatar, ya que hay algunos temas y conocimientos muy profundos revelados a lo largo del programa. Este no es solo el programa de Netflix, estaba en la serie original. Y nos encantaba ver ese programa cuando éramos niños. Incluso lo volvimos a ver varias veces, incluyendo a Korra. Definitivamente es uno de mis programas favoritos de todos los tiempos. Y recuerdo cuando salió por primera vez, estaba enganchado y no podía esperar que se lanzaran nuevos episodios cada fin de semana. Es muy posible que sea una de las mejores series animadas de todos los tiempos. Y tiene que haber una razón para eso. Creo que es porque aprovecha nuestro sentido interno de lo desconocido y misterioso. Y porque el programa implementó estos conceptos espirituales de una manera tan amigable para los niños, que realmente atrajo una gran audiencia. Por supuesto, hay muchas cosas icónicas en el programa, desde los actores de voz hasta que se basaba en artes marciales reales. Simplemente no había nada parecido en Nickelodeon en ese momento. Honestamente, creo que Netflix le hizo justicia. No se parece en nada a esa película de M. Night Shyamalan, que fue horrible e intentó encajar toda la primera temporada en una película de 1 hora y media. La serie de Netflix tiene 8 episodios y cada uno dura aproximadamente 1 hora, y creo que hicieron un trabajo increíble. Seguro que no es lo mismo que ver el original. Se demora un poco acostumbrarse a los actores, pero cada episodio dura 1 hora. Los efectos son increíbles, e incluso la dirección de la historia es genial. Mezclaron diferentes episodios para poder ahorrar más tiempo. No estoy seguro de si fue la mejor decisión, pero puedo entender por qué querían hacerlo. También me sorprendió que Netflix no lo arruinó haciéndolo woke, ni nada de eso. No tuve esa sensación. Fue honestamente hermoso, y me hizo sentir nostálgico, e incluso emocional en algunos puntos. De hecho, me gustaría seguir viéndolo si van a hacer más episodios. Dicho esto, no voy a desglosar todo, solo algunos de los aspectos espirituales interesantes del programa. Probablemente habrá spoilers en caso que no lo hayas visto, así que tenlo en cuenta. El espectáculo está lleno de profundo conocimiento oculto, al estar basado en filosofías budistas espirituales orientales. Somos llevados a un mundo que no es muy diferente al nuestro, que es lo que lo hace tan fascinante. La idea de que esto podría ser potencialmente un reflejo de nuestro propio mundo. Aang, el último maestro del aire, representa el estado Avatar, el elegido, el salvador, que ha venido para traer equilibrio al mundo y esencialmente provocar lo que podría considerarse un reinicio del viejo orden mundial cuando el mundo se desequilibra. El trabajo de los avatares es restablecer el orden. Ahora, para aquellos de ustedes que no han visto el programa, probablemente la generación anterior es básicamente un mundo que está profundamente conectado con los espíritus elementos. Tanto es así que hay benders en inglés o maestros, que son esencialmente artistas marciales entrenados que nacen con el don de poder manipular uno de los 4 elementos. Entonces tienes maestros de agua, maestros de tierra, maestros de fuego y maestros de aire. Al manipular estos elementos, lo que requiere años de entrenamiento y la capacidad de armonizar con estas energías espirituales, pueden luego manipular el mundo físico que los rodea, lo cual es interesante porque creo que esto es posible en la vida real. Quiero decir, piénselo, apenas estábamos hablando de los boxeadores que supuestamente eran impermeables a las balas. Hay personas que se dice que pueden manipular el chi para generar un gran poder, e incluso el fuego, pero considero una época en la realidad, en la que los límites entre el plano espiritual y el físico eran mucho más delgados. Muy bien podría haber sido posible manipular los elementos de esta manera. El avatar es el mediador entre estos dos reinos y posee la capacidad de manipular todos los elementos debido a esta conexión. Por lo general, para los maestros normales, el elemento sobre el que tienes poder depende de la nación en la que naciste.
por lo que tal vez tenga que ver con la ubicación o la raza, pero el avatar es el único humano que es capaz de controlar los 4 elementos. Esto, y su conexión con todas sus vidas pasadas, le da la capacidad de tener un gran poder. El avatar no solo se reencarna en un ciclo, sino que tiene acceso a todas sus vidas pasadas y puede aprovechar el estado avatar, en el que tiene el poder de todas sus reencarnaciones pasadas. En el programa original, se habla mucho sobre dejar de lado los bienes materiales que pueden impedir que el avatar entre en el estado de avatar. Incluso habla sobre los chakras y cómo abrirlos, que es lo que Aang debía hacer para tener el control total. Sacaron esto del de Netflix, pero aún así, Aang entra en estado de avatar cuando tiene un gran dolor emocional o cuando está a punto de morir y es la única forma de salvar su vida. Lo encuentro muy interesante porque esencialmente el programa tiene estos temas del destino, pero también que el mundo espiritual tiene un gran papel en los eventos del futuro. Casi como si Aang no tuviera libre voluntad, pero no del todo, solo puede controlar los resultados en función de sus elecciones. Pero, por ejemplo, en el primer episodio, la Nación del Fuego planea un ataque contra los nómadas áreos mientras la cometa de Sosin se acerca a la Tierra. En primer lugar, ¿por qué habría una cometa de Sosin si solo la Nación del Fuego y la Nación del Agua realmente obtienen ventajas de lo que es basado en eventos astrológicos? Es una ventaja un poco injusta, pero cuando la Nación del Fuego llega al Templo del Aire, intentan matar el Avatar para poder apoderarse del mundo, siendo el fuego la energía dictadora con la necesidad de expandirse y destruir. Además, aparentemente, la Nación del Fuego está desarrollando criaturas híbridas. Pensé que era una referencia extraña, pero sí, hay un montón de híbridos en este mundo. Entonces, casualmente, Aang se va justo antes de que aparezca la Nación del Fuego. ¿Fue su decisión irse? ¿O fue el destino? Como cuando sale se acerca una tormenta y casi se ahoga, pero el estado avatar lo salva, congelándolo por los próximos 100 años. Es casi como si los espíritus hubieran diseñado esto para que él viviera para salvar el mundo en el futuro. Como si se hubiera quedado en el Templo del Aire, lo habrían matado. La versión de Netflix hizo algunas cosas interesantes. Agregaron a Yang Chen en el primer episodio, donde se revela que Aang es el avatar. Y también hicieron todo esto con Kyoshi, donde ella se hace cargo de Aang, lo cual no sucede hasta un episodio futuro. Pero la verdad es que lo disfruté mucho. Pensé que era bien impresionante. Aang tiene miedo de usar su poder, mientras que otros avatares entienden que a veces debe ser despiadado si quiere salvar el mundo. Aang lucha con esto. Al ser un nómada ario, siempre le gustaría evitar el conflicto si es posible, y encontrar una solución que no involucra violencia. Los episodios 3 y 4 involucran a Omashu, y veo lo que hicieron. En cierto modo combinaron al mecanista, Jet, Bumi y el túnel secreto en estos 2 episodios, pero hicieron un buen trabajo. No creo que realmente tuvieron el presupuesto para hacer literalmente todos los episodios, así que tuvieron que hacer atajos y fue una dirección bastante inteligente armarlo de esta manera. Si aún se mantiene fiel a la historia, solo estoy interesado en ver cómo continúan con las próximas temporadas. Además, no me gusta mucho cómo Aang no tiene que pasar por ningún entrenamiento de elementos durante los 8 episodios. Es una de las cosas que hizo que el programa fuera identificable, es que estás viendo a Aang aprender, pero en el programa realmente no se habla de eso. Y también parecen haber tomado la decisión de eliminar la relación amorosa entre Katara y Aang. En el programa original tienen edades más cercanas, pero en Netflix, Aang parece tener 8 años y Katara parece tener 16 o 17. Es una gran parte del programa original, que no solo contribuye a que Aang se convierta en el avatar, sino que también es el desafío para que él alcance su estado de avatar controlado. Pero sí, fue genial ver a los topos e incluso tienen a los hippies del túnel secreto. Oh, y como no puedo mencionar las coles. Sí, fue increíble que incluyeran eso. Pero, ¿sabías que hay algunas conspiraciones sobre las coles en el programa? Uno habla de cómo el comerciante de coles es miembro del Loto Blanco. Y también en el episodio del Maestro de Sangre de la serie original, hay una toma en la que una de las coles tiene una cara, mientras Katara está hablando de su abuela.
lo cual ese episodio es probablemente uno de los más oscuros, pero pensé que era una locura que incluso Avatar tuviera conspiraciones de coles. ¡Mis coles! Ok, aquí es cuando se pone interesante. Me encanta el episodio 5, Llevado por el Espíritu, como la película El viaje de Chihiro, que se llama Spirited Away en inglés. Aquí es donde aprendemos más sobre la naturaleza de este reino y lo similar que es a nuestro mundo. Entonces se dirigen a una aldea donde el bosque cercano acaba de ser quemado por la Nación del Fuego. Uno de los campesinos cree que su tierra se ha enfermado, y ahora comenzaron a ocurrir cosas extrañas. No pueden cultivar, y han tenido que buscar comida, y hay gente desaparecida, por lo que Aang y sus amigos deciden ayudar. Aang ya tiene un conocimiento profundo sobre el mundo de los espíritus aquí, donde en el programa original tiene que pasar por el proceso de aprender sobre él, pero en el de Netflix los nómadas del aire deben haberle enseñado. Así que le está diciendo a Katara que el mundo en el que vivimos no es el único mundo que existe, que hay otro reino más allá del nuestro, el mundo de los espíritus, y aunque estos reinos generalmente permanecen separados, hay lugares y momentos donde la barrera entre ellos es delgada, y el bosque es uno de esos lugares, lo cual es súper interesante si lo relacionamos con Desaparecido 411 o Missing 411 en inglés, que es otro tema completamente diferente. Pero me parece interesante que se haga referencia constantemente a los bosques como lugares donde puedes conectarte más fácilmente con los espíritus del mundo, lo que tal vez explique muchos avistamientos de críptidos. Entonces encuentran ese santuario para el espíritu del bosque y Aang comienza a meditar para proyectarse astralmente. Entonces les muestran que esto no es solo una fantasía. Esto es del ocultismo oriental, la capacidad de uno dejar su cuerpo y explorar el espíritu o reinos astrales. Curiosamente, en realidad todos van al reino astral, que es diferente, pero entiendo por qué tomaron esa decisión, ya que están combinando episodios futuros en uno, lo cual no es tan mala idea. Mientras tanto, podemos ver a June y Nyla, lo cual es bueno. Se ven muchas criaturas en este episodio. Ok, entonces el grupo está deambulando por el mundo de los espíritus y se encuentran con este búho, lo cual es gracioso. Antes de ver el programa de Netflix, estaba pensando, sería increíble si hicieran el episodio de la biblioteca en algún punto, porque siempre me encantó el búho. Pero por alguna razón decidieron ponerlo en el episodio del mundo espiritual, lo cual parece innecesario, pero no me quejo. Este búho es el espíritu del conocimiento en sí mismo, y solo el avatar puede comprender su discurso. Sokka piensa que es cualquier pajarito. Y también relacionándonos con el episodio de la biblioteca, también tienen a los zorros aquí. Pero no arruinaré eso todavía con el significado de cómo se relaciona con los episodios posteriores. Pero seguro que fue buena dirección. No como fue, pero sí muy interesante. Bueno, el búho le dice a Aang que hay algunos espíritus muy peligrosos aquí y que deben tener cuidado, y que hay criaturas que se comerán tu alma. Ahora, esto es una locura como veremos, pero además, este episodio es una mezcla del episodio de la niebla también. Encuentro eso muy sincrónico, porque esencialmente, Katara y Sokka tienen que enfrentar sus traumas, verdades que nunca estuvieron preparados para enfrentar, y combinaron esto con Ko, el ladrón de caras. Entonces, después de seguir el camino, son atacados por el espíritu del bosque, que en realidad es un buen espíritu, pero está realmente molesto y herido, pero se separan, y básicamente terminan en la niebla. Mientras esto sucede, Aang se adentra en una cueva y conocemos a Ko, uno, sino el único demonio real en el programa. Es súper aterrador, incluso en el original, pero lo que me parece tan fascinante es si viste en el último episodio, en el canal original, bueno, Ko tiene cara de payaso y es el ladrón de caras. Curiosamente, en la versión de Netflix, la niebla es su forma de atraer sus víctimas, para poder comérselas o robarles la cara, sus identidades, sus almas. No puede ser solo una coincidencia que lo representan con cara de payaso, y si fuera poco,
Literalmente se ríe como un payaso. Entonces otra referencia a un ladrón de identidad, un Nefilim en el reino espiritual, que devora almas y les roba la cara mientras se pierden por su propia trauma. Aang escapa y llega a una cabaña donde se encuentra con el espíritu de su mentor, Gyatso. Curiosamente, vemos a los Uzumakis insinuando el ciclo de la vida, e incluso tienen una discusión donde se revela que es el destino que Aang no estuviera ahí cuando la Nación del Fuego atacó y que debe aprender a soltarse para poder seguir adelante por completo. También insinúa que Gyatso no podrá seguir adelante hasta que se haya encontrado con Aang nuevamente. O sabía que esta fue una experiencia única y que no volvería a ver a Aang en el reino espiritual. Eligió no pasar a la siguiente etapa de iluminación debido a Aang, pero después de esta experiencia, parece que finalmente sigue adelante. Bueno, Ko ha capturado a Katara y a Sokka como alimento, y ahora Aang necesita hablar con otro avatar para descubrir cómo salvarlos, ya que no es lo suficiente fuerte para luchar contra este espíritu araña, escorpión, gusano, payaso, demonio. Aparentemente, solo Roku sabe cómo vencer a este espíritu, por lo que Aang se dirige a la Nación del Fuego, al santuario de Roku. Casualmente, el próximo episodio se llama Máscaras, y encaja perfectamente con este último episodio, que es buena dirección en múltiples niveles. Entonces Aang se encuentra con Roku, y aprendemos que aunque el avatar se reencarna, cada avatar es una persona diferente, con una personalidad e ideales únicos, y cada uno ofrece consejos diferentes. Aang quiere ayuda con Ko, pero Roku obviamente tiene miedo de este espíritu, o demonio primigenio, diciendo que es extremadamente peligroso. Incluso el avatar Kuruk perdió el alma de su amor por el demonio, pero Aang debía hacer lo que sea necesario, y cree que Roku encontró una manera de derrotarlo, pero ese no es el caso. Roku le robó un artefacto o tótem a Ko, lo cual es súper interesante y no está en el programa original, pero pensé que era una gran adición. Además, este tótem es algo que Ko necesita y no puede olvidar. Es un colgante que le perteneció a la Madre de los Rostros, un espíritu antiguo que elaboraba rostros para todos los seres vivos. Es gracias a ella que la identidad vino a este mundo. Este antiguo espíritu de caras es la madre de Ko. Ahora el programa dice que Ko anhela una familia, pero es casi como si este demonio anhelara algún tipo de identidad, porque no tiene cara, solo tiene la máscara de payaso. Así que porque no tiene una identidad y no puede formar una familia, en cambio roba las almas y las identidades de los demás, muy similar a lo que sería el caso con estos Nefilim incorpóreos o bufones de DMT. Están atrapados en otro reino y desean saber cómo es ser humano, tener una alma, y por eso se apegan a las almas que sufren un trauma, pero en el proceso son devorados y pierden su identidad. Por eso, la máscara, o la pérdida de su rostro. Ahora hay algunos ejemplos del mundo real de espíritus similares. En el folclore japonés, la Noperabo, o el fantasma sin rostro, es un espíritu sin rostro. No es lo mismo, pero tal vez pueda estar relacionado, ya que eran conocidos principalmente por asustar a los humanos y se hacían pasar por alguien familiar para la víctima, antes de hacer que sus rasgos desaparecieran, dejando una capa de piel suave y en blanco donde debería estar su rostro. Estoy bastante seguro de que escuché una historia como esta en 411 Desaparecido, o Missing 411 en inglés, pero hay historias de excursionistas que se topan con personas como esta en el bosque. Casi parece un espíritu embaucador que intenta dar la ilusión de ser alguien familiar, pero que no tiene una identidad real. Luego tenemos a los Sluagh del folclore kelta, que son espíritus malignos que se aprovechan de las almas que se están muriendo. Se les teme por descender y capturar almas antes de que puedan pasar al más allá, atrapándolas para siempre volar dentro de su bandada oscura. Curiosamente, combinaron este episodio con el episodio de la máscara donde Zuko salva a Aang de la prisión de la Nación del Fuego. Aang lleva el tótem a Ko y recupera a sus amigos, y mientras esto sucede, Iroh dice algo que se conecta con todo esto.
Viajamos distancias increíbles, arriesgamos nuestras vidas, incluso luchamos contra monstruos, pero da miedo admitir que puedes necesitar gente. Algunos pueden verlo como una debilidad. Después de todo, ¿qué dolor más grande hay que perder a alguien quien amas? O peor aún, descubrir que alguien quien amas te ha dejado atrás. Supongo que por eso sentimos la necesidad de escondernos y protegernos. Entonces nos ponemos una máscara. No es difícil entender por qué. Lo difícil es saber que a veces la máscara es lo que realmente eres. Pensé que era profundo. Creo que esos dos fueron los mejores episodios. Luego, los dos últimos episodios involucran a la tribu del Agua del Norte, que no voy a desglosar, pero sí quería hablar sobre los espíritus de la luna y el océano. Estos son dos poderosos espíritus elementales que residen en el oasis espiritual en el Polo Norte. En la versión de Netflix hay una sola noche en la que deciden manifestarse como seres mortales físicos, manifestándose como peces koi, blanco y negro. El espíritu de la luna es también el primer maestro del agua y la raíz de todo el control del agua. Los maestros del agua aprendieron de la luna observando cómo subían las mareas. Sin la luna, los maestros del agua no pueden controlar el agua, y siempre pensé que esta parte era súper oculta. Cuando Xiao mata al espíritu de la luna y la luna desaparece, Xiao descubrió esto al buscar en antiguos pergaminos esotéricos que los espíritus tenían encarnaciones mortales y podían ser destruidos, lo que pondría al fin el control del agua. Siempre me gustó esa parte de Avatar. Es que hay múltiples casos en los que encuentran conocimientos secretos que no todos conocen sobre el reino espiritual. Luego está la princesa Yue, que tiene esta conexión especial con el espíritu de la luna porque parte de su fuerza vital le fue dada cuando nació. Básicamente, ella vive gracias a eso. Y cuando Xiao arruina todo al eliminar el espíritu de la luna, Yue decide que es su turno de retribuir. Entonces se sacrifica para devolverle la vida al espíritu de la luna, lo cual es una locura porque ahora ella es la luna, o al menos parte de ella lo es. Es este gran momento en el que ves cuán profundamente está conectado todo, como los espíritus y el mundo real dependen uno de otros. Entonces el programa está lleno de temas ocultos, siendo uno de los conocimientos ocultos más destacados es el poder de los elementos y el efecto que tienen en nuestro reino. Este es un concepto del mundo real, tanto en Avatar, la leyenda de Aang, como en la leyenda de Korra. Sus raíces en la manipulación de los 4 elementos clásicos: agua, tierra, fuego y aire. Esto refleja el concepto de tattvas en el hinduismo y el budismo, donde los elementos, incluido el éter o espíritu, constituyen los aspectos fundamentales del mundo. El éter, o espíritu, es similar al estado avatar, una poderosa manifestación de todos los elementos combinados, que representa el equilibrio y la conexión con el mundo espiritual, o el universo entero. Los elementos clásicos son el corazón de la sabiduría antigua y el conocimiento esotérico, donde la tierra, el agua, el aire, el fuego y el éter sirven como pilares fundamentales que explican el intrincado diseño del universo. Este quinteto de elementos ha sido una piedra angular en las filosofías de diversas culturas, desde los antiguos griegos, pasando por los paisajes místicos del Tíbet, hasta la rica sabiduría espiritual de la India. Estas tradiciones, aunque variadas en lenguaje y expresión, refiriéndose al aire como viento y al elusivo quinto elemento como vacío o espacio, comparten una búsqueda común: desentrañar los misterios de la existencia a través de las fuerzas primarias que dan forma nuestro mundo. La inclusión del éter, o espíritu, en este marco elemental, marca una evolución significativa en la comprensión del universo material e inmaterial. El éter se ve a menudo como el puente entre lo tangible y lo etéreo, la sustancia que conecta lo físico con lo espiritual, infundiendo a los elementos clásicos una esencia divina. Los antiguos filósofos y sabios de estas culturas profundizaron en las propiedades y las interconexiones de los elementos, entretejiéndolas en sus observaciones de la naturaleza, sus especulaciones cosmológicas y sus narrativas mitológicas. Estos elementos fueron personificados, celebrados y temidos en los panteones de dioses y diosas, encarnando los poderes de la creación y la destrucción, de la vida
y la muerte. El discurso filosófico en torno a los elementos iba desde el concepto de atomismo, que sugiere la existencia de bloques de materia indivisibles, hasta la creencia en la divisibilidad infinita de los elementos. Esta es la búsqueda primordial para comprender el tejido de la realidad. La teoría elemental trascendió las meras reflexiones filosóficas en la antigüedad y evolucionó a lo largo de la Edad Media, hasta convertirse en una herramienta para la investigación empírica. Los científicos y alquimistas medievales, basándose en el trabajo fundamental de sus antiguos predecesores, se embarcaron en viajes espirituales, clasificando materiales y explorando los secretos de la transformación y la transmutación. Esta combinación de sabiduría esotérica con observación práctica sentó las bases para el método científico moderno, pero el atractivo de los elementos como puertas de entrada a verdades espirituales más profundas permaneció intacto. Los elementos clásicos, incluido el éter, encarnan el esfuerzo del mundo antiguo por decodificar la complejidad de la existencia, ofreciendo una lente a través de la cual se puede percibir la interconexión de toda la materia, el espíritu y el cosmos. Al centrarnos en estos elementos, podemos hacer más que simplemente encontrar armonía y equilibrio en nuestra vida física. También es la puerta de entrada para crear un cuerpo de luz o un avatar, un vehículo para viajes al mundo espiritual. Estos elementos son parte de nosotros y, al aprender a dominarlos, podemos identificar dónde nuestras vidas no están sincronizadas. Cada uno de nosotros tenemos un signo bajo el que nacemos: agua, fuego, aire o tierra, que refleja aspectos de nuestra personalidad vinculados a nuestras cartas astrológicas. En muchos sentidos, todos somos maestros. Simplemente no es tan obvio, como en el programa donde ves a la gente literalmente arrojando piedras o doblando el agua. En cambio, a través de la creación de nuestra vida, manipulamos estos elementos con nuestros pensamientos, personalidad y acciones. Al estar más en sintonía con estos elementos, estamos en el camino de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Espero que lo hayan disfrutado y estoy emocionado de ver las próximas 2 temporadas. Pensé que hicieron un gran trabajo. Podría desglosar más del programa original y Korra, pero eso depende de ustedes, así que háganos saber lo que piensan, y si hay algo en la que pensaste mientras veías el programa. Gracias por ver el video, y todo lo que podemos esperar es que nuestras mentes se revelen. Let go of everything you think to be true. Relax the mind and ask the question, do I truly understand what this reality is?